2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Sean todos y todas bienvenidos a sus teleclases. Soy la profesora Elizabeth Rodríguez del área de Comunicación y Lenguajes. Te estaré acompañando en este recorrido gramatical con un tema muy importante como es el sustantivo. Acompáñame. Cuando somos pequeños, nuestros padres nos buscan un nombre, ¿verdad? Entonces empiezan a buscar tal vez el nombre de algún actor, actriz, famoso, cantante, de algún futbolista o de alguien en particular. Entonces está utilizando un nombre y ese nombre se denomina sustantivo. Además, a lo largo de nuestra vida, desde que somos pequeños, igual vamos colocando nombres a determinados objetos o bien cosas que nos rodean. De igual manera, a medida que vamos creciendo, nosotros vamos guardando en el cofre de nuestro corazón ciertos nombres que no queremos borrar y no queremos olvidar. A eso se refiere precisamente el sustantivo, que es el tema que abordaremos el día de hoy. ¿Qué son los sustantivos? Los sustantivos son palabras que utilizamos para darle nombre a todo lo que percibimos con nuestros sentidos. Por ejemplo, a seres, como ser perro, hombre, árbol, objetos, por ejemplo, peine, silla, cuchara, lugares, plaza, montaña, calle, sentimientos como alegría, enojo, tristeza. Tipos de sustantivo. Es importante que sepas ubicar en un texto determinado cuáles son estas clases de sustantivo. Tenemos, por ejemplo, sustantivos propios que indican a un solo ser u objeto, diferenciándolo de los demás de la misma clase. Por ejemplo, podemos decir profesor, pero si decimos su nombre específicamente, como en este ejemplo dice Jaime, es un conocido profesor de matemática, orgullo boliviano. Jaime Escalante es un sustantivo propio y así tenemos otros nombres que forman parte de esta clase de sustantivos. Por ejemplo, La Razón, que se refiere a un periódico, la calle Jaén, que se refiere igual, como había mencionado anteriormente, a una calle, ¿ya? Y tenemos la montaña o el monte Everest, que es el más alto del mundo, nuestro Illimani, y otros nombres que corresponden a los sustantivos propios. También tenemos los comunes, ya que vienen a la par de los propios. Cuando hablamos de sustantivos comunes, hacemos referencia a lo siguiente, a aquellos que designan a cualquier ser u objeto sin particularizar. Así podemos llamar y decir profesor, pero no sabemos a qué profesor uno se está refiriendo si no sabemos diferenciarlo del resto. Podemos decir alumna, alumno, podemos utilizar calle, plaza, montaña, río, mar, no estamos especificando. Por eso es importante que sepas diferenciar cuándo son comunes, cuándo son propios, como en la explicación anterior. Prosigamos, tenemos los sustantivos concretos. Son aquellos que nombran a seres u objetos que pueden ser percibidos por nuestros sentidos, que podemos ver, podemos tocar, podemos oler. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí libro, ¿ya? Es un sustantivo concreto, existe en nuestra realidad, no nos estamos inventando, no es que en mi imaginación esté un libro, sino que sí existe, ¿no es cierto? Esa es la diferencia con esta otra clase de sustantivo que son los sustantivos abstractos, que son aquellos que se refieren a cualidades o ideas que no pueden ser percibidas por los sentidos, que se encuentran dentro de las personas como emociones, sentimientos. Ahí en el ejemplo dice alegría.
A la alegría no la conozco, no me la han presentado, no me han dicho, acá está la señorita Alegría. Ah, mucho gusto, señorita Alegría. Bienvenida, ¿no? A este es humilde hogar. No dije eso en absoluto, ¿ya? Porque la alegría no puede caminar alegremente, ya como dice el término, y decir, no, yo aquí estoy, ¿no? Sino que tenemos que sentir a la alegría a través de algún acontecimiento, algún hecho maravilloso que nos haya sucedido. A través de eso sí podemos ver que esa persona esté alegre, pero como sustantivo la alegría es abstracta, es un sustantivo, repito, que no puede ser percibido por los sentidos, pero sí podemos sentirlo, está dentro de nosotros, dentro de las personas. Prosigamos, tenemos sustantivos contables, ellos se refieren a seres o cosas que pueden contarse. Por ejemplo, monedas, ¿no? Tenemos una moneda, dos monedas, tres lápices, un lápiz, dos lápices, tres lápices, colores y tantos objetos que podemos mencionar, los cuales sí se pueden contar. En cambio, los no contables son aquellos que designan cosas que no pueden contarse. Por ejemplo, el azúcar. ¿Cómo vamos a contar? Un grano de azúcar, 2 granos de azúcar. Es incontable, así como los cabellos que tenemos, ¿no es cierto? Difícil de contar. Por cierto, hay una historia que dice que el diablo tenía que llevarse el alma del amo, del gato, porque estaba enfermito, pero el gato le dice, ¿sabes qué? Haremos algo. Termina de contar mis pelos durante la noche y luego te entrego el alma de mi amo. Entonces el diablo empieza a contar uno por uno y nunca terminaba de contar, así amaneció y perdió la apuesta. Por eso estos sustantivos son no contables o también llamados incontables, pero sí existen en nuestro entorno. Prosigamos, tenemos sustantivos individuales. Los individuales son los que nombran a un solo ser en singular, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos pez, ¿ya? Tenemos oveja, ya son ejemplos clásicos de individuales, pero hay otros que son los colectivos, son aquellos que en singular se nombran, pero incluyen a más seres u objetos, como por ejemplo, hace rato mencionábamos y decíamos pez, y el conjunto de peces se denomina cardumen. Tenemos también oveja, que sería individual, y su colectivo rebaño. Y así sucesivamente existen esta clase de sustantivos. Prosigamos, tenemos los sustantivos primitivos. Son como una especie de base, son la raíz de las palabras. Son aquellos que no provienen de ninguna otra palabra. Ya, por eso decía que se parece a la raíz, ¿no?, de las palabras. Por ejemplo, pan. Ya es la base de las palabras y a raíz de ello va a ir derivándose otras, como son esta clase de sustantivos denominados derivados, que son aquellos que se han formado a partir de los sustantivos primitivos. Por ejemplo, hace rato mencionábamos y decíamos pan, de ahí se derivan estos otros sustantivos, como son panadero, panetón, panadería, panecillo, etc. Te invito a que practiquemos a partir de este fragmento la ubicación de diferentes clases de sustantivo. Hasta la cuenta de 5, ayúdame a encontrarlos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, espero que hayas identificado los sustantivos al igual que yo lo hice, ¿ya? Tenemos los siguientes sustantivos. Alex, ya que se refiere a un sustantivo propio. Alex lo está diferenciando del resto, no lo olvides. Prosigamos, tenemos el sustantivo alumna, que es un sustantivo común, en el cual no nos está especificando a qué alumna se refiere.
excepcionalmente brillante, siempre lo supo, de hecho estaba tan adelantada que formaba parte, ahí está otro sustantivo, que es un sustantivo concreto, ya una parte, dice, de un programa. Es como decir un pedacito del programa, ¿ya? ¿Qué es programa? También es otro sustantivo que se refiere a algo tal vez común, porque puede ser que haya N programas, pero si no los estamos diferenciando del resto, entonces llegaría a ser común. Tenemos el sustantivo honor, y justamente es un sustantivo abstracto porque no podemos percibirlo con los sentidos, pero sí está presente en cada uno de nosotros. Prosigamos. Tenemos el otro sustantivo que dice clase, ¿ya? ¿Y cómo te das cuenta que es un sustantivo? Tienes que colocar un artículo. Si no está presente en la lectura, imaginariamente colocar el artículo. Puedes colocar el, la, los, las, un, una, unos, unas, y así vas a identificar que evidentemente es un sustantivo, ya que no te olvides, nombra personas, animales, cosas, sentimientos e ideas, ¿ya? Prosigamos, tenemos el otro sustantivo que es universidad. Es un sustantivo común, ¿ya? Dice ahí claramente la universidad, el artículo la está presente delante del sustantivo y es, ya según la clasificación, un sustantivo común porque no nos está especificando a cuál corresponde, ¿ya? Y por último, el sustantivo ciudad. ¿Cómo te das cuenta? Está el artículo la adelante, ¿ya? Además, no se refiere a una ciudad en específico, sino lo dice de manera común, ¿ya? Por eso es bien importante que tú sepas diferenciar cuáles son los sustantivos. ¿Diferenciarlos de qué? De artículos, adjetivos y otro tipo de palabras oracionales. ¿Cómo los identificas? No te olvides, repito, colocar delante el artículo correspondiente, así no esté escrito, ya, para que sepas que es un sustantivo y te vas a referir a ese, ya, en la respectiva oración a desarrollar, o bien en alguna lectura, como te decía anteriormente. Y por último, tienes que saber identificar a qué clase pertenece para que no puedas equivocarte y puedas reconocerlos fácilmente en cualquier texto que tú leas. Y no te olvides reforzar tus conocimientos revisando tu texto de aprendizaje que el Ministerio de Educación ha preparado especialmente para ti. También no olvides acudir a los respectivos centros de salud para recibir la vacuna respectiva contra el COVID-19. Eso ayudará a que nos mantengamos sanos y sanas en el aula. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Hasta luego. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.